Buenas tardes a todas y todos. Eh, Hoy vamos a darle continuidad al estudio del libro del texto, capítulo 14, eh, que son las enseñanzas a favor de la verdad, y vamos a ver el subtítulo 4 o sesión 4 llamada Tu papel en la expiación. Eh, Eso lo encontramos en la edición antigua, en la página 309 y en la nueva en la 316, ¿no? O quien lo tenga electrónicamente, pues busca simplemente capítulo 14 y luego el subtítulo 4, ¿no? 10. Recordemos que este capítulo está dedicado al tema de la verdad, que en los subtítulos anteriores uno está dedicado al tema de la lógica, el otro, el- el- después de la lógica, el segundo que vimos fue, ¿cuál fue? Ya se me olvidó. El alumno feliz, que solamente un alumno feliz, o sea, un alumno sanado puede acceder a la verdad. Y luego la decisión a favor de la inocencia, porque solamente a través de la inocencia es que también accedemos a la verdad. O sea, las mentes inocentes pueden tener acceso a la verdad. Recordemos ese pasaje bíblico en la que Jesús decía, solo si sois como niños podrás ingresar al reino de los cielos, que es un poco el tema de la inocencia que vimos en el capítulo, en el subtítulo anterior que vimos la semana pasada. En este, vamos a ver, es el tema de la expiación, ¿no? Tu papel en la Mm, expiación y también va a referir cómo la expiación necesariamente nos conduce a la verdad. Recordemos que para el curso la verdad es el conocimiento, ¿no? O el amor con mayúscula, ¿no? La verdad está regida por una sola ley, que es la ley del amor o la ley de Dios, ¿no? Entonces también es lo que denominamos el conocimiento con mayúscula, que es la capacidad que tiene Dios o el Espíritu de abarcarlo todo, de saberlo todo, de conocerlo todo, que es lo opuesto a lo que nosotros, a la manera como nosotros sabemos o conocemos en el mundo, que lo hacemos a través de los órganos de los sentidos, ¿no? Y por ¿El lo tanto escuchar? tenemos una percepción limitada, El que de es lo Suscar. que, lo que nos da cuenta los ojos, los oídos, ¿no? O el tacto, el olfato, bueno, el gusto como canales para acceder al ¿Mm? mundo externo y entender un poco, Ush. eh, qué es lo que nos sucede, ¿no? Entonces vamos a darle inicio a este tema de la expiación. Vamos al inicio de este tema de la expiación, de tu papel en la expiación, pero siempre veámoslo en la perspectiva del título del capítulo, ¿no? Que es el tema de las enseñanzas a favor de la verdad, o sea, cómo aprendemos a acceder a la verdad, que es, digamos, el tema de todo el capítulo en su conjunto. Y estamos viendo, digamos, segmentos que de una u otra manera nos conducen a la verdad. Bueno, ¿quién nos quiere colaborar con la lectura del primer párrafo? Yo puedo, Oscar. Adelante, Lidia, gracias. Cuando aceptas la inocencia de un hermano, ves la expiación en él, pues al proclamarla en él, haces que sea tuya y ves lo que buscabas. Mas no verás el símbolo de la inocencia de tu hermano refulgiendo en él mientras todavía creas que no se encuentra en él. Su inocencia es tu expiación. Concédesela y te darás cuenta de la verdad de lo que has reconocido. No obstante, para que la verdad pueda ser recibida, tiene primero que ofrecerse, del mismo modo en que Dios se la dio primero a su Hijo. El primero en el tiempo no significa nada, pero el primero en la eternidad es Dios el Padre, quien es a la vez primero y uno. Más allá del primero no hay ningún otro, pues no hay ninguna secuencia, ni segundo ni tercero,
ni nada excepto el primero. Perdón, Oscar, ¿me rectificas la página que me perdí? Está en la página 309, en la edición antigua del libro, Ah, 309. Ya. que es tu papel en la expiación. ¿Ya? Pero yo, ¿por qué no estoy ahí? Estoy tan perdida ahí. ¿Ya te encontraste? Gracias. Ahí Ya, va. ya, es que no ¿Ya? entiendo por qué yo tenía la 306. Gracias, Oscar. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Perdida. pregunta o comentario a este primer párrafo que nos compartió Lida. Oscar, buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes, Jorge. ¿Por qué no Es bien estamos curioso tan- porque en el mundo se dice que no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Y aquí el párrafo señala que primero tienes que darla, concédesela, en el 5 dice concédesela y te das Entiendo cuenta por de que la qué, verdad oye. es reconocido. Es mi comentario, es pregunta y comentario. Ajá. Muy bien, muy buena pregunta, Jorge. Ahora la examinamos. ¿Alguien más? ¿Que nadie más? A mí me Bueno. encanta saber que cuando reconozco la inocencia en el otro es porque ya veo la inocencia en mí. Y realmente es el camino de la expiación. Recordar que nadie me hizo nada y que yo no le he hecho nada a nadie. Que ahora la verdad, la expiación es eso, ver la inocencia en todo y en todos. Y cuando veo la inocencia en todo y en todos, solamente veo eso, inocencia. Ujú. Así es, Anita. Muchas gracias. A ver, recordemos que estamos que este párrafo tiene que ver con el aprendizaje, pero también con la metafísica del curso más profunda que está en la parte final del párrafo, ¿no? El, el tema es que cuando estamos hablando de la expiación, recordemos que la expiación es el mecanismo de corrección del error. ¿Y cuál es el error para el curso? La creencia en la separación. Y ese mecanismo opera, digamos, a través del Espíritu Santo, o sea, es la práctica del perdón. ¿Mm? ¿Qué nos estaba diciendo en lo que vimos en los subtítulos anteriores y sobre todo en el anterior, que es el de la inocencia? Es que si yo no soy capaz de ver la inocencia en mis hermanos, no voy a ser capaz de ver la inocencia en mí, ¿no? Eh, Eso traducido en otras palabras, si yo juzgo a mis hermanos, no los estoy viendo inocentes, porque lo estoy juzgando, lo estoy criticando. Por lo tanto, si yo los juzgo, los condeno y voy a considerar que son merecedores de castigo. Así que en ese momento en que yo hago, digamos, ese proceso de juzgar y condenar, pues ya no estoy viendo la inocencia en mis hermanos, ¿no? Y si yo no veo la inocencia en mis hermanos, no la voy a ver en mí, porque estoy proyectando la culpa sobre ellos. Recordemos que el tema central eh, es la culpa, ¿no? Eso lo vimos en el primer título, cuando vimos la lógica y luego en la introducción y luego vimos el tema de la culpabilidad. Y ese tema de la culpabilidad está también en el estudiante, en el alumno feliz y en el tema de la inocencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a repasar el párrafo y también a contestar la pregunta de Jorge. Cuando acepta la inocencia a un hermano, ves la expiación en él. Ahora, si yo no soy estudiante del curso de milagros, o sea, es una persona común y corriente de este mundo que no está haciendo el trabajo interior y el perdón y nada de esas cosas, pues va a ser muy difícil que acepte la inocencia de alguien. Porque aquí cuando dice de un hermano, es de todos, ¿no? De todos los hermanos que se te atraviesen en el camino, más los que ves en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, si yo no soy capaz de aceptar la inocencia de un hermano,
pues no voy a poder, eh, o sea, si yo no estoy viendo la inocencia, lo estoy condenando, lo estoy juzgando. Y por lo tanto, no va a operar en mí el principio de corrección del error, o sea, no voy a trabajar a través del perdón. O sea, previo a eso, para yo aceptar la inocencia de mi hermano, pues tengo que haberme perdonado la falsa percepción que yo tengo de ellos, de cualquier hermano, ¿no? Y también la falsa percepción que yo tengo de mí mismo, obviamente. Entonces, para que yo pueda aceptar la inocencia de un hermano, eso no va a depender del buen deseo de cualquier persona, sino que tiene que haberse iniciado un trabajo de sanación, un trabajo de perdón. No tiene que haber comenzado a obrar milagros sobre sí mismo, a tal punto de que ya es capaz de abstenerse de juzgar a cualquier hermano, ¿no? Que eso es tal vez lo más complicado que tenemos en el trabajo interior con el curso, porque juzgamos en automático, juzgamos en automático. Eh, a toda hora, en todo momento y en cualquier circunstancia. Ayer precisamente se planteaba una pregunta similar en el grupo de estudio presencial y entonces, pero ya tenía que ver con la identidad, ¿no? Contaban era la historia de, de una persona que era ingeniero, eh, construyó un puente, creo. El hombre se sentía como muy orgulloso y se identificaba, se identificaba mucho con ese rol de ingeniero. O sea, nosotros en este mundo asumimos muchos papeles, muchos roles, y entonces trasladó su identidad a ese rol de ingeniero, pero el puente se cayó y murió un poco de gente, ¿no? Y el hombre entró en una crisis, mm, digamos, emocional a tal punto que entró en un estado de amnesia. O sea, él se acuerda de muchas cosas menos de que él es un ingeniero, ¿no? Eso lo borró de su mente. ¿Ves? Que es un mecanismo de defensa de la psiquis cuando tiene una cosa muy dolorosa. Entonces, el olvido es un mecanismo de defensa, digamos, ¿no? Entonces yo le explicaba que todos tenemos, tenemos, nosotros somos el yo soy más los agregados del mundo. Entonces, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy arquitecto, ¿no? Yo soy empresario, yo soy empleado, yo soy padre, yo soy hijo, ¿no? O yo soy esposo, o sea, yo soy, le agregamos todos esos agregados del mundo, ¿no? Y trasladamos nuestra esencia, nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera valía, que es el yo soy, a, a los agregados, que son los agregados del ego. Y entonces, claro, construimos toda nuestra vida en este mundo en base a esos agregados. Esos agregados siempre nos van a fallar en algún momento determinado. Si soy el ejemplo del ingeniero, pues voy a tener un accidente como el que él tuvo, pero si soy cualquier otro profesional, un médico, se me muere el paciente, no, qué sé yo, soy psicólogo y algo pasa con mi paciente, bueno, el que sea, ¿no? Karen, Entonces, cualquier profesión, cualquier agregado de eso siempre nos va a fallar en el mundo, porque estamos en un mundo de conflictos, en un mundo separado y donde prima la confrontación. Entonces, si alguien coloca, digamos, traslada toda su identidad a un agregado de esos, pues lo más seguro que siempre va a tener un trauma emocional de cualquier tipo. ¿El trabajo interior en qué consiste? ¿No? ¿En qué consiste? Es en irle quitando la valía a cada uno de los agregados que hemos construido a lo largo de nuestra vida y volver a lo único que es real, el yo soy, ¿no? O sea, volver a la fuente, volver al origen es volver al yo soy y le quito los agregados, ¿sí? Eso realmente es fundamentalmente gran parte del trabajo interior. ¿Mm? Entonces, mm, sigamos acá.
pues al proclamarla en él, haces tuya y ves lo que buscabas. O sea, yo busco la inocencia o busco el amor y la paz, pero para encontrarla tengo que perdonar. Y el trabajo de perdón renuncio a juzgar, renuncio a condenar. Entonces estoy aceptando la inocencia de mis hermanos. O sea, digan lo que digan, hagan lo que hagan, yo siempre buscaré ver la inocencia en mi hermano. No lo voy a juzgar, no lo voy a condenar. Entonces, en la medida en que yo logre, ¿no? A través de un trabajo interior de perdón, de autosanación, ¿no? Que es lo que el curso llama la expiación, pues cada vez renuncio a juzgar, renuncio a condenar y entonces acepto la expiación en mi hermano. Y entonces cuando yo reconozco en mi hermano la condición de que es mi hermano, que es el inocente Hijo de Dios, en ese momento voy a encontrar mi propia inocencia. ¿Y por qué? Porque mi hermano es mi espejo, ¿no? El otro, metafísicamente hablando, el otro no existe, ¿no? El otro no es más que una proyección de la mente, ¿no? El, el curso tiene, digamos, en su fundamento metafísico, una gran influencia a la cultura de la filosofía clásica griega, ¿no? En el gran filósofo Platón, él habla del mundo de las ideas, si lo queremos leer desde la perspectiva del curso de milagro, el mundo de las ideas es el cielo, o es Dios, o es la verdad, o es el conocimiento, ¿no? Y luego habla del mundo sensible, que es el equivalente a este mundo, o sea, el mundo de las percepciones, el mundo de los sentidos, ¿sí? Y para Platón, el mundo real es el mundo de las ideas, no el mundo de los sentidos. Y luego está el arte, ¿no? Y entonces el arte, o sea, está el mundo de las ideas, el mundo de lo sensible o de los sentidos y el arte. Y entonces va a decir, el arte es una copia es una copia de la copia, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú coges y haces una escultura de un caballo o pintas un caballo, pues está haciendo una copia del caballo, pero el caballo también es ilusorio. Entonces, el caballo es una copia de tu mente, la proyección de tu mente. Es igualitico a lo que el curso te está diciendo, ¿no? O sea, lo único que existe en términos reales es la mente hace una proyección y crea los cuerpos y crea las formas, ¿no? Y luego tú haces una obra de arte y estás proyectando esa forma en otro molde, ¿no? En otro molde y por eso es una copia de la copia. Entonces, finalmente lo que queda es la mente y por lo tanto lo único que existe que para muchos estudiantes de un curso de milagros es como muy difícil de aprender con H. Es una cosa que nos dice Kenneth Wanick en un libro sobre la curación de la mente, que finalmente ni siquiera el Espíritu Santo existe. Jesús no existe, no, nada existe. Lo único que existe es la mente relacionándose consigo misma. O sea, es mi propia mente relacionándose consigo misma. O sea, los demás, las demás figuras del sueño, los demás personajes, las demás personas, las demás entidades, no existen. Realmente es mi propia mente relacionándose consigo misma. Pero como yo me creo el cuento de la proyección de la película mental que estoy proyectando afuera, entonces es necesario relacionarme con esos personajes al que llamo Espíritu Santo, al que llamo Jesús o a los que llamo estudiantes de un curso de milagros. Y eso es parte del aprendizaje, ¿no? Pero me estoy relacionando conmigo mismo. Por eso, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Cuando yo proclamo la inocencia de mi hermano como si estuviera afuera, estoy reconociendo la mía. Pero lo que estoy reconociendo es un espejo al que yo había juzgado, condenado y proyectado mis culpas y le daba una forma, ¿no? Pero luego cuando yo perdono y reconozco la inocencia, yo uno mi mente con la mente de ese hermano y nos volvemos uno. O sea, el perdón restablece la unidad de la mente, ¿no?
Bueno, ¿qué más nos dice? Mas no verás el símbolo de la inocencia de tu hermano refugiendo en él mientras todavía creas que no se encuentra en él. Y mira lo que nos dice, no verás el símbolo. ¿Qué es el símbolo? Pues una representación, no es la verdad. O sea, ¿dónde operan los símbolos? En este mundo. En el cielo no los hay. ¿No? Entonces yo no veo el símbolo de la inocencia, ¿no? O sea, no veo la representación de la inocencia en mi hermano brillando o refugiando en él mientras todavía creas que no se encuentra en él, o sea, mientras todavía yo lo juzgue, no lo considere inocente, o sea, lo considero culpable. O sea, mientras yo considere culpable a mi hermano por cualquier cosa, no voy a ver el símbolo de la inocencia refugiando en él, o sea, no voy a ver la luz que hay en él, ¿no? Entonces nos va a decir ya en la oración 4, su inocencia es tu expiación, o sea, la inocencia de mi hermano es mi expiación. O sea, cuando yo veo la inocencia de mi hermano, he podido corregir el error, ¿no? Y la falsa percepción en mi mente, ¿no? En ese sentido, la inocencia de mi hermano es mi expiación. Concédesela y te darás cuenta de la verdad de lo que has reconocido. Y luego volvemos entonces ahí esta oración, las 5 y las 6, es lo que nos pregunta Jorge. Concédesela, o sea, yo le concedo a mi hermano la inocencia y me voy a dar cuenta de la verdad de lo que yo he reconocido en mí. Y luego las 6, no obstante, para que la verdad pueda ser recibida, y ya no estamos hablando ni siquiera del símbolo de la inocencia, sino de la verdad. Para que la verdad pueda ser recibida, tiene primero que ofrecerse. Del mismo modo en que Dios se la dio primero a su Hijo. Entonces, si yo quiero que la verdad llegue a mí, primero tengo que ofrecerle la inocencia a mi hermano. No, tengo que reconocerlo como inocente. Tengo que renunciar a juzgarlo. Tengo que renunciar a condenarlo o atacarlo. O sea, tengo que perdonarme la falsa percepción que tengo de mi hermano. Y entonces eso es ofrecer la inocencia. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo pues con los ojos del amor, con los ojos de la paz, del perdón, ¿no? Y entonces lo que le ofrezco a mi hermano, en vez de juicios y condenas, es paz, amor, perdón, bueno, dulzura, bondad, lo que nosotros queramos. Y entonces en la medida en que yo se lo ofrezco, no, la verdad viene a mí. ¿Y cuál es la verdad? Pues Dios, ¿no? O el amor con mayúscula. O sea, la condición para acceder a la verdad, al conocimiento, a Dios, ¿no? Es ver la inocencia en mi hermano. Y para yo ver la inocencia, pues se la tengo que ofrecer, o sea, tengo que reconocerlo como el perfecto, inocente Hijo de Dios, ¿no? Entonces, Jorge, como le expliqué un poco en la parte metafísica, digamos, de que el otro no existe, pero creemos que se lo estamos dando al otro. En este caso, a mi hermano yo le estoy ofreciendo la inocencia, le estoy ofreciendo el amor, la paz, pero es que no existe, tengámoslo en cuenta en ese sentido. No hay un otro, ¿no? Hay hay dos saludos en tradiciones espirituales, uno muy conocido que es Namaste, que es mi divinidad, saluda la divinidad que hay en ti, pero entonces, si es mi divinidad y tu divinidad, pues somos la misma divinidad, ¿no? O sea, nos estamos reconociendo en la divinidad, ¿no? En la tradición maya se dice inlaqués, ¿no? Que es tú eres mi otro yo, ¿no? O sea, yo y tú somos lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo que nos está enseñando el curso de milagros. No sé si le queda claro esa parte, Jorge, de... Sí, gracias, Oscar. Entonces, bueno, muy bien, Jorge, gracias a ti. Entonces ya luego entramos a una parte que es la metafísica del curso. O sea, ya en esta oración 6 cuando dice que para que la verdad sea recibida, ¿no? O sea, para yo recibir a Dios en mi corazón, por decirlo de alguna manera, tiene primero que ofrecerse, o sea,
a mi hermano, que pues, no es más que una proyección de mi mente, de la misma manera en que Dios se la dio primero a su hijo. O sea, Dios le ofreció a su hijo su amor, ¿no? Extendió el amor, pero el hijo no es algo aparte de Dios, sino una extensión de Dios. O sea, no está separado el padre. El padre y el hijo son uno en el sentido, y el hijo aparece como aparte, digamos, entre comillas, en el sentido de que le damos una identidad porque es una extensión del padre, pero no está separado de la mente del padre. O sea, nosotros vivimos dentro de la mente de Dios o habitamos dentro de la mente de Dios. Entonces luego viene esa parte metafísica que nos lo explica. El primero en el tiempo no significa nada. ¿Por qué nos quiere decir que el primero en el tiempo no significa nada? Por ejemplo, si lo fuéramos a ver bíblicamente, ¿quién fue el primero en el tiempo? Adán, ¿no? Pero el tiempo no existe, el tiempo es ilusorio, el tiempo no es real, ¿no? Entonces, el primero en el tiempo no significa nada, pero el primero y con mayúscula en la eternidad es Dios el Padre. O sea, ese es el único primero. O sea, la causa de las causas, quien a la vez es el primero y el único. O sea, Dios es el primero, pero no hay un segundo ni un tercero. O sea, Dios es el primero, o sea, la causa, y no hay un segundo ni un tercero. Por eso nos dice quien a la vez es el primero y el único. Más allá del primero no hay ningún otro. ¿Qué nos está diciendo? Más allá del primero no hay ningún otro. O sea, solamente existe Dios, ¿no? Solamente existe Dios, no existe nada más. ¿Ves? ¿Qué es lo que, no? Y luego, pues lo vamos a ver más adelante, lo explico más, creo que más adelante lo vamos a ver, pero ahora lo explico. Pues no hay ninguna secuencia, ni segundo, ni tercero, ni nada, excepto el primero. Esto es una cosa de una profundidad metafísica tremenda. O sea, cuando mm, nosotros nos iluminamos, la explicación más gráfica y más bonita que yo he conocido es la que da 8, ¿no? O sea, nosotros hacemos todo un proceso de aprendizaje y de prácticas y luego el primer paso, nos dice 8, es cuando miramos la cumbre de la montaña y vemos el destello de luz allí, ¿no? O sea, es un chispazo. Y entonces ya sabemos que me tengo que dirigir a la cumbre de la montaña y tengo que hacer todo el trabajo, ¿no? De llegar a la cumbre, que es todo el trabajo interior. Y finalmente, pues llego a la cumbre. Y cuando accedo a la cumbre, pues diviso todo el valle, diviso todo el paisaje, como que eh, todo lo percibo, digamos, todo lo veo, todo, ¿no? Y llegué a la cumbre. Y ese es el segundo paso. ¿Mm? Y luego dice el tercer paso, es cuando estando en la montaña te conviertes en la montaña misma, ¿no? O sea, te fundes con la montaña, ¿no? O sea, la iluminación cuando nosotros, digamos, lleguemos a ese nivel, ¿no? Va a haber un momento de iluminación en que tenga acceso al conocimiento y todavía sienta que yo soy una entidad y Dios es otra, ¿sí? Pero va a llegar esa experiencia en que te fundes con la luz de la totalidad, ¿no? Te fundes, o sea, ya no hay diferencia entre tú y Dios, ¿no? Te reconoces como Dios mismo. ¿Ves? Hay una, hay una, hay un pasaje muy hermoso, creo que es en el capítulo 18, que es la canción olvidada. Sí, en la canción olvidada se describe que dice que más allá de las estrellas, más allá del espacio, no hay una luz, ¿no? Enorme, brillante, de bordes dorados, pero que no tiene principio, no tiene fin, no hay una arriba, no hay una abajo, ¿no? Etcétera. Y luego nos dice, he ahí
al Hijo de Dios contemplando a su Padre, ¿no? Ese es como el paso previo antes de que el Hijo se funda con el Padre, ¿no? Primero lo ve en toda su magnificencia y ve toda esa luz enorme, ¿no? Pero finalmente se funde con ella. No es posible que haya una dualidad en esa condición. O sea, el Hijo se vuelve Dios. Por eso no hay un segundo ni un tercero, no, no hay nada. O sea, es una cosa muy metafísica lo que nos plantea ya este párrafo. No sé si nos queda claro o los confundí más. ¿Preguntas o comentarios? Bueno, entonces espero que lo hayamos comprendido, ¿no? Entonces vámonos con el párrafo 2. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 2? Yo leo, Oscar. Adelante, Fanny, gracias. Tú que perteneces a la primera causa, que fuiste creado por Él a su semejanza y como parte de Él, eres mucho más que simplemente inocente. El estado de inocencia es solo la condición en la que lo que nunca estuvo ahí ha sido eliminado de la perturbada mente que creyó que estaba. Ese estado y solo ese estado es lo que tienes que alcanzar con Dios a tu lado, pues hasta que no lo alcances seguirás creyendo que estás separado de Él. Tal vez sientas su presencia, pero no podrás saber que eres uno con Él. Esto no se puede enseñar. El aprendizaje se ocupa únicamente de la condición en la que ello ocurre por su cuenta. Muchas gracias, Fanny. Un ¿Preguntas o gusto. comentarios? A mí me parece que lo que quiere decirnos Jesús acá, Oscar, es que la inocencia, como cualquier otro de los atributos, eh, tiene sentido acá en el sueño. En el sueño hablamos de inocencia porque creemos que la hemos perdido, pero en el reino de los cielos no existe la inocencia, no existe nada más que Dios, como tú acabas de decir. Si acá tenemos que hablar de inocencia, porque necesitamos restaurar en nuestra mente esa idea. Una vez que está restaurada, ya no hace falta. Sí, nadie te va a certificar la inocencia en el cielo. No, ¿Cómo? Perdón. que nadie te va a certificar la inocencia en el cielo. O sea, es una Exactamente. pregunta que nadie se haría. O Mm. sea, está imbuida en su naturaleza que nadie ve la necesidad del concepto, la categoría propiamente de la inocencia. O sea, en el mundo de la dualidad tenemos el concepto de la inocencia porque tiene un opuesto, que es la culpabilidad. Pero si desaparece la culpabilidad, eh, pues vemos la inocencia en este mundo, pero, pero es parte de la dualidad, ¿no? Entonces, cuando vemos la inocencia en este mundo, mis hermanos, estaría en ese estado de conciencia que el curso va a llamar el mundo real, el mundo sanado y perdonado, que es la antesala al cielo, pero todavía no es el cielo. Pero si accedo al cielo, hasta la idea de inocencia desaparece. Bueno, ¿alguien más? Este párrafo tiene muchas también cosas de gran profundidad. Esto también nos habla de lo que tú hablabas en el párrafo anterior de los símbolos, ¿no? Los Ujú, símbolos son necesarios acá, ujú, solamente acá, porque representan una idea que hemos olvidado, que hemos, sí, olvidado, pero no tienen sentido, no existen símbolos. Donde hay conocimiento no son necesarios los símbolos. ujú. Sí, así es. Nadie más, nadie más. ¿Quién dijo yo? Bueno, entonces veámoslo y lo examinamos con calma.
tú que perteneces a la primera causa. Vimos que Dios es el primero en la eternidad, ¿no? Y además es el primero y el único y no hay secuencia ninguna, o sea, no hay un segundo ni un tercero, nada. Lo único que existe es Dios, el primero, ¿sí? Entonces, nos va a decir tú que perteneces a la primera causa. Lo podemos leer de otra manera. Tú que perteneces a Dios y estás en Dios. O sea, tú que perteneces a la primera causa, que fuiste creado por Él a su semejanza, o sea, como espíritu, y como parte de Él, eres mucho más que simplemente inocente, ¿no? O sea, si yo pertenezco a la primera causa, fui creado a semejanza de la primera causa y soy parte de Él, o sea, de Dios. Obviamente que soy mucho más que simplemente inocente, que fue lo que nos planteó Elida, ¿no? La condición de la inocencia es de este mundo. O sea, yo soy el perfecto hijo de Dios y, 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 y el tema de la inocencia es un tema que se busca y se trabaja en este mundo, no en el cielo. El estado de la inocencia es solo una condición en la que nunca estuvo, en la que lo que nunca estuvo ahí ha sido eliminado de la perturbada mente que creyó que estaba. O sea, el estado de la inocencia es la condición que yo tengo que alcanzar para poder acceder a la verdad o a Dios, ¿no? Lo que nunca estuvo ahí, pues obviamente que es la culpa y ha sido eliminada, ¿no? De mi perturbada mente, que creyó que la culpa estaba ahí en mi mente. Entonces el estado de la inocencia no es más que la sanación de mi mente a través de la expiación o a través del perdón. Ese estado es una condición para que yo acceda a la verdad o para que yo acceda a Dios, ¿no? Pero no es más que eso, ¿no? En ese sentido, pues lo que nos recordaba Elida, la inocencia también es un símbolo que nos sirve, que lo utilizamos precisamente para avanzar hacia el tema de acceder a la verdad, acceder al conocimiento. Ese estado, y solo ese estado, es lo que tienes que alcanzar con Dios a tu lado. O sea, ese estado de inocencia, y solo ese estado de inocencia es lo que tengo que alcanzar para llegar a estar al lado de Dios. Un poco lo que nos decía Jesús en la Biblia, solo cuando seáis como niños podrás entrar al reino de los cielos. Eso es lo mismo que nos está diciendo acá. O sea, ese estado y solo ese estado de inocencia es lo que tienes que alcanzar para estar al lado de Dios. Pues hasta que no lo alcances, o sea, hasta que yo no alcance ese estado de inocencia, y ese estado de inocencia, ¿cómo lo conquisto? Pues perdonando y perdonando y seguir perdonando todo juicio, toda condena y toda culpa, ¿no? Entonces, pues hasta que no lo alcances, seguirás creyendo que estás separado de Dios, separado de él con mayúscula. O sea, hasta que yo no alcance el estado de inocencia, voy a creer que estoy separado de Dios. Hasta que yo no alcance el estado de inocencia, no voy a acceder a la verdad, no voy a acceder al conocimiento, no voy a acceder a Dios. Por eso, la inocencia es una de las condiciones para acceder a la verdad, ¿no? Tal vez sientas su presencia, ¿no? O sea, tal vez yo sienta la presencia de Dios, pero no podrás saber que eres uno con Él. O sea, eh, ahí sí, como el primer estado de 8, yo veo la montaña y veo su luz, ¿no? O sea, siento la presencia, pero todavía no he subido a la cima de la montaña y todavía no me he fundido con ella. O sea, me veo separado de la montaña. Entonces, tal vez sienta su presencia, pero no podrás saber que eres uno con él. O sea, todavía no tengo el conocimiento de que soy uno con él, o sea, la experiencia, porque es el conocimiento no se enseña, ¿no? Y por eso nos dice la oración 6 esto no se puede enseñar, ¿no? O sea, ser uno con Dios no se puede enseñar, eso lo tengo que experimentar, ¿no? Esto no se puede enseñar. El aprendizaje se ocupa únicamente de la condición
en la que ello ocurre por su cuenta. O sea, ¿cuál es el papel del aprendizaje? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Enseñarnos a perdonar, enseñarnos a utilizar la expiación, ¿no? Hasta alcanzar la condición. ¿Y de qué? De inocente. Esa, cuando yo cumpla, digamos, me gradúe en la inocencia. O sea, me gradúo en el sentido que ya no juzgo me he perdonado de tal manera que solamente veo inocencia porque ya no juzgo, no condeno y no ataco, ¿no? Entonces solamente veo inocencia. O sea, todo lo veo con la visión de Cristo, la visión del amor, ¿no? Entonces, de eso es lo que se encarga el, el aprendizaje, ¿no? Hasta ahí llega el aprendizaje. Cuando ya el aprendizaje lo tengo en su máximo nivel. O sea, solamente inocencia y nada más que inocencia. Ahí sí podré experimentar que yo soy uno con Dios, que me fundo en Dios, que Dios y yo somos uno, no hay dos. ¿Nos queda clara esa parte? Sí, yo quería agregar algo, Oscar, Adelante, que líder. tú siempre nos recuerdas que Jesús enseña por contrastes acá en el Ujú, mundo, ¿no? Entonces, la inocencia es lo contrario de la culpa. Entonces, ujú. mientras nosotros nos reconozcamos culpables o creamos que nuestra mente ha cometido algún error irreversible, necesitamos el concepto de inocencia para contrastar. Porque hay una diferencia para mí entre inocencia e impecabilidad. Parecería lo mismo, ¿no? O Es casi lo parecido. mismo, Sin embargo, porque Jesús habla de inocencia y habla de impecabilidad. ujú, Porque para mí la inocencia es el contrapunto de la culpa. Entonces, nos vamos a poder reconocer inocentes, tanto a mi hermano como a mí, cuando ya no queden trazos de culpa en la mente. Que hayamos perdonado la culpa. ujú, exactamente, exactamente. Cuando hayamos sanado de toda culpa, pues nos quedamos con la inocencia, ¿no? O accedemos al estado de inocencia. Pero ese Que estado de reconocemos que inocencia un es un polo es símbolo, falso. ¿ah? Siempre de los dos opuestos uno es falso y el otro queda como Como, la como, verdad, ¿no? como el reflejo de la verdad, Exacto. ¿no? El otro queda como el reflejo de la verdad y con ese me quedo, ¿no? O sea, ese es el puente que me lleva, digamos, de regreso a Dios, ¿ves? Esa sería la condición. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Ni pregunta ni comentario. Bueno, entonces avancemos, que este subtítulo está muy metafísico, pero bueno, para eso es el estudio del libro del texto, precisamente, ¿no? Entonces vámonos con el párrafo 3. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 3? Yo puedo leer. Adelante, Vivian, Vivian, y muchas gracias. en el párrafo 3 dice, cuando hayas permitido que todo lo que empaña a la verdad en tu santísima mente sea deshecho y consecuentemente te alces en gracia ante tu Padre, Él se dará a sí mismo, a ti, como siempre lo ha hecho. Darse a sí mismo es lo único que Él sabe y así todo conocimiento consiste en eso, pues lo que él desconoce no existe y por consiguiente no se puede dar. No pidas ser perdonado, pues eso ya se te concedió. Pide más bien cómo aprender a perdonar y a restituir en tu mente in misericordia lo que siempre ha sido. La expiación se vuelve real y visible para los que lo ponen en práctica. Esa es tu única función en la tierra y debes aprender que eso es lo único que te interesa aprender. Hasta que no lo aprendas te sentirás culpable, pues en última instancia, ya sea cual fuere la forma en que tu culpabilidad se manifieste, esta procede de no llevar a cabo tu función en la mente de Dios con toda tu mente. ¿Cómo ibas a poder escapar de esa culpabilidad si dejas de cumplir tu función aquí? Pregunto.
Muchas gracias, Vivian. ¿Pregunta o comentario sobre este tercer párrafo? Aquí le da a uno un buen sabor saber que en realidad nunca nos van a juzgar, nunca hemos cometido pecado, nunca nos van a hacer nada. O sea, nos dicen muy claramente, aquí lo único que tienes que perdonar son las ilusiones, pero no pida perdón a Dios porque es que Él te condenó. Entonces, eso es una, una, una buena decisión que siempre puedo hacer cuando reconozco que lo que tengo que hacer es reconocer, reconocer. Y cuando reconozco, ya estoy es perdonándome por lo que pensé que me habían hecho. Pero realmente aquí nos dicen claramente, Él no nos tiene, Él nunca nos condenó, porque nunca sucedió. Ujú. Exactamente. Dios Dios no perdona porque no ha condenado, nos dice por ahí en una lección, ¿no? Y resume lo que nos acaba de exponer Anita, ¿no? Pero nosotros sí necesitamos perdonar y perdonar y perdonar, y es lo que nos está pidiendo en este párrafo, ¿no? O sea, no necesitamos pedirle perdón a Dios, sino perdonarnos a nosotros mismos por nuestras falsas interpretaciones. O sea, reconocer nuestras ilusiones y espiar precisamente las ilusiones, los errores. Exactamente, corregir nuestros propios errores de percepción, ¿no? Eso es lo que el curso llama Porque, perdonar, ¿no? porque todo viene a ser una percepción sencillamente. Una Ujú, percepción, cada pensamiento es una percepción y una proyección de la mente. ujú. Exactamente, yo siempre les digo que para que los que no les guste la palabra perdón por su connotación religiosa, eh, mm, ya podemos llamar el perdón del curso de milagros como un protocolo para deshacer falsas creencias. O sea, el perdón del curso lo único que hace es deshacer las creencias de todo lo que no es verdad en mí, o sea, todo lo que no es amor en mí. Y eso es lo que tengo que hacer. Y es lo único que tengo que hacer y no tengo que hacer absolutamente nada más. Eso lo va a reiterar en este título, ¿no? ¿Alguien Oscar, más? pero me quedó resonando lo que usted decía ahora, que el Espíritu Santo entonces no existe. Metafísicamente no. Entonces, No, o sea, metafísicamente no. es un símbolo más, Es un símbolo. Mire, correcto. si se acuerdan de, bueno, si han leído la biografía que hace de Helen Schumann, eh, Kenne Wapnick, cuando Jesús se le presenta a Helen, él le dice, yo soy un símbolo. No, Mm, sí. yo soy un símbolo. ¿Ves? Eh, No, eso no, ya el perdón, entendimiento, ya desde el punto de vista metafísico, ¿no? sí, De cierta manera es, yo soy un símbolo de tu mente, ¿no? Pero yo estoy en tu mente y hago parte de tu mente. Pero como nosotros creemos que existen los otros, pues necesitamos relacionarnos con los otros. Entonces, por eso es que invocamos la presencia del Espíritu Santo, de Jesús, para que nos guíen, nos orienten eh, en cada momento. Y eso lo utilizamos como un mecanismo, como un instrumento, como un símbolo. ¿Ves? Pero no necesitamos, si estuviéramos, digamos, en un estado de conciencia más elevado, ni siquiera necesitamos al Espíritu Santo o a Jesús. Simplemente es mi propia conciencia reconociéndose a sí misma. Esa sería como
como lo que, digamos, lo que alcanzaríamos en un estado más avanzado metafísicamente. El curso nos dice en el tema especial sobre qué es el Espíritu Santo o qué es el Cristo, no me acuerdo cuál de los dos, nos va a decir que el Espíritu Santo emana del Cristo en ti. O sea, el Espíritu Santo emana del Hijo de Dios, o sea, de la conciencia del Hijo de Dios, o sea, el Espíritu Santo hace parte del Cristo, ¿no? Hace parte del Hijo. Es la parte del Hijo que todavía recuerda a Dios y que nos ayuda a recordar quiénes somos. Pero no es una entidad aparte, pero en el proceso de la enseñanza, pues lo vemos como una entidad aparte porque así lo vemos. Así en este mundo que es un mundo de representaciones en formas y en entidades, pues en el aprendizaje necesitamos que sea así. Llegará un momento del aprendizaje en que no necesitas eso, no necesitas eso. O sea, si hemos perdonado y perdonado, ¿qué hacemos cuando logramos perdonar completamente? O sea, cuando alcanzamos el estado de inocencia, que es el que estamos estudiando en este subtítulo. ¿Qué sucede cuando yo, después de perdonar completamente, he recuperado el estado de inocencia en mi mente? O sea, el 100% de mi conciencia es inocencia o es amor. ¿Qué sucede? He restablecido la unidad de mi mente, ¿no? Y si yo he restablecido la unidad de mente, ya soy uno. Y el Espíritu Santo y yo somos uno, ¿no? Y ese uno se va a fundir con el Padre, ¿no? Reconoce al Padre y se funde con el Padre, ¿no? Y entonces va a reconocer que yo y el Padre también somos uno. Ese es el proceso del aprendizaje, ¿ves? Entonces, hay un gran maestro espiritual que aquí lo hemos mencionado mucho, que Cookie es un gran, digamos, devoto de ese maestro que es Maharshi. Él dice que cuál es la diferencia entre la meditación y el samadhi, ¿no? El samadhi es el estado de iluminación en la tradición hindú. Entonces dice que la meditación, ¿no? Que la diferencia entre la meditación y el samadhi es que en el samadhi no hay que hacer esfuerzo alguno. O sea, ya estás en un estado de plenitud, ya estás en un estado de iluminación y de conciencia que no tienes que esforzarte por nada. En cambio, en la meditación yo tengo que pues prepararme para la meditación, hacer los ejercicios, hacer los mantras, ¿no? Concentrarme, tratar de que el ruido no me perturbe, ¿no? Que los pensamientos en la mente no perturben la meditación. Bueno, hacer 50.000 cosas para poder aquietar la mente. O sea, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que hacer un aprendizaje. En el estado de samadhi, en el estado de iluminación, todo fluye. Todo fluye, ¿por qué? Porque la mente está unificada, ¿no? Ese ser ya ha restablecido su propia plenitud y entonces no tiene que hacer ningún esfuerzo. ¿Ves? Es a ese estado que tenemos que llegar, que aquí en este subtítulo lo vamos a llamar estado de inocencia. ¿Mm? ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Yo, Oscar, Adelante, Lidia. creo que en este párrafo Jesús condensa el título de la sección, tu papel en la expiación, ¿no? Ujú, Porque acá habla de cuando hayas permitido, dice, que todo lo que empaña la verdad en tu santísima mente sea deshecho, queda claro que nosotros no deshacemos nada, solo permitimos que sea deshecho. O sea, nuestro papel, como lo dice Jesús muchas veces, es aceptar la expiación para nosotros mismos, no es corregir la mente. Si lo hago la aclaración porque por ahí me parece que es válido, porque tenemos que recordarnos esto, que nosotros no podemos autocorregir nuestra mente, solo podemos permitir que sea corregida, que no es lo ujú, mismo, que es una actitud de ofrenda, de confianza, de fe, de entrega, ujú. de reconocimiento. Sí, sí. Ahí hay un tema que vale la pena desarrollar.
Vamos a ver porque hay que examinar lo que nos dice la oración 6, ¿no? Que es como el tema, creo que es lo central en este párrafo. Vamos a verlo. ¿Alguien más? Ujú. Antes de que ¿lo qué? Nadie más, entonces, bueno, vamos a repasarlo. ¿Mm? Cuando hayas permitido que todo lo que empaña la verdad en tu santísima mente sea deshecho y consecuentemente te alces en gracia ante tu Padre, Él se dará a sí mismo a ti como siempre lo ha hecho. O sea, cuando yo haya permitido que todo lo que empaña la verdad, todo lo que me vela la verdad, me la oculta, ¿no? En mi mente santa, sea deshecho, sea perdonado. O sea, cuando yo todo lo que empaña la verdad en mi mente lo haya perdonado, o sea, lo haya deshecho, entonces consecuentemente yo me alzo en gracia ante mi Padre, ¿no? Y cuando yo me alzo en gracia ante mi Padre, o sea, cuando yo llego hasta mi Padre, porque precisamente he perdonado todo lo que empañaba la verdad, todo lo que me impedía acceder a Dios o al amor perfecto, entonces en ese encuentro con el Padre, Dios se dará a sí mismo a ti, o sea, Dios se da a sí mismo hacia mí, se entrega totalmente hacia mí, como siempre lo ha hecho. O sea, eso siempre ha sucedido. Dios se dio a sí mismo a su Hijo, o sea, se extendió a su Hijo, creó a su Hijo, y su Hijo es parte de la totalidad del Padre y el Padre se reconoce en su Hijo, ¿no? Entonces, pero eso siempre ha existido y eso no ha cambiado, ¿no? Pero yo voy a experimentar eso porque eso no se puede enseñar, hay que experimentarlo solamente cuando yo aprenda a llegar al estado de inocencia, o sea, cuando haya perdonado, pues, que es lo que nos dice aquí, sea deshecho, o sea, he utilizado el instrumento de la expiación, he recurrido a la expiación, la he aceptado para mí, he perdonado, y entonces llego al estado de inocencia y entonces logro el estado de gracia ante Dios, o sea, estoy en presencia del Padre. Y en esa presencia del Padre, Él se da a sí mismo, a mí, ¿no? Entonces, es la parte metafísica que ya vimos de que se funde el Padre y el Hijo. O el Hijo se funde en el Padre, que es lo más correcto, es lo más correcto, ¿no? Darse a sí mismo es lo único que él sabe, o sea, Dios lo único que sabe es darse a sí mismo. El amor solamente sabe dar amor y extiende amor y reparte amor y entrega amor, porque es lo único que sabe Dios, no sabe nada más, ¿no? Entonces, al darse a sí mismo es lo único que él sabe. Y así todo conocimiento consiste en eso, o sea, todo conocimiento, ¿no? Que es el conocimiento del espíritu, es la verdad, es que Dios se da a sí mismo y en ese darse a sí mismo se da a sí mismo a su Hijo, ¿no? Y en eso consiste toda la verdad, en eso consiste todo el conocimiento. Pues lo que Él desconoce no existe, o sea, lo que Dios no conoce no existe y por consiguiente no se puede dar. Lo único que se puede dar, recuerde, Jorge, también a tu pregunta, es la verdad, el amor, porque lo único que se puede compartir es la verdad y el amor. Cuando yo se lo ofrezco a un hermano, la inocencia, le estoy ofreciendo la verdad, que es lo único que se puede compartir. Le estoy ofreciendo el amor, que es lo único que se puede compartir. Lo demás, las ilusiones no se comparten, ¿no? Los cuerpos no se comparten, intentan juntarse, pero no logran compartir. ¿Por qué? Porque no logran unir las mentes, ¿no? Entonces, lo que Dios no conoce no existe y por lo tanto no se puede dar. No pida ser perdonado, pues eso ya se te concedió. O sea, ya Elías nos explicó, no le pidamos perdón a Dios porque Dios no nos está juzgando ni nos está condenando. El perdón ya se nos dio para que despertemos del sueño de separación. Lo que tenemos que hacer es utilizarlo, ¿ves? Es utilizar esa herramienta, el perdón. Entonces, eso es lo que nos dice en la oración 5.
pide más bien cómo aprender a perdonar. O sea, ahí sí le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe cómo aprender a perdonar, ¿no? Y a restituir en tu mente y misericordia lo que siempre ha sido. O sea, yo le pido al Espíritu Santo o a Jesús que me enseñe a perdonar para restituir en mi mente lo que siempre ha sido, que es que soy uno con Dios. La expiación, y pongámosle ya cuidado a esta oración 6, que yo creo que es la central en este párrafo, ¿no? La expiación se vuelve real y visible para los que la ponen en práctica. La expiación se vuelve real y visible para los que la ponen en práctica. O sea, yo me puedo estudiar todo el libro del texto, me lo puedo aprender de memoria, me puedo aprender toda la teoría del curso de milagros, pero si yo no pongo en práctica la expiación, si yo no pongo en práctica el perdón, ¿no? Entonces la expiación no se vuelve real y visible. No voy a ver la verdad. Y solamente cuando pongo en práctica el perdón, y perdono todo pensamiento de culpa, de ataque, de agresión, de resentimiento, todo pensamiento no amoroso en mí, entonces la expiación se vuelve real y visible para mí, ¿no? Hay una transformación en mi mente, se produce el milagro porque mi mente se ha sanado, ¿no? Eso es lo esencial. O sea, si yo no pongo en práctica la expiación, todo esto se vuelve carreta, como decimos en Colombia, ¿no? Discurso, intelecto. Esa es tu única función en la tierra. ¿Qué? Poner en práctica la expiación, poner en práctica el perdón. Esa es tu única función en la tierra y debes aprender que eso es lo único que te interesa aprender. O sea, es mi única función y debo aprender que es lo único que de verdad me debe interesar aprender en este mundo. Realmente lo demás es secundario, ¿no? Es aleatorio. 8. Hasta que no lo aprendas, te sentirás culpable. O sea, hasta que yo no aprenda a perdonar, no me voy a sentir culpable. Porque ¿qué es lo que va a perdonar? Pues todo pensamiento de culpabilidad que hay en mí. Y si yo no perdono todo pensamiento de culpabilidad, pues perdonaré a algunos y dejo otros, esos otros me van a hacer sentir culpable, ¿no? Y por lo tanto tampoco voy a ver la inocencia en mis hermanos ni en mí mismo. Pues en última instancia, y sea cual fuere la forma en que tu culpabilidad se manifieste, esta procede de no llevar a cabo tu función, o sea, de no perdonar. Entonces, esta procede de no llevar a cabo tu función en la mente de Dios con toda mi mente. O sea, yo perdono con toda mi mente, con la totalidad de mi mente, ¿no? Y por eso llego a la mente de Dios, ¿no? Eh, eh, hago parte, reconozco que hago parte de la mente de Dios en la medida que perdono y perdono completamente. Pero es un tema en que me entrego con toda mi mente, ¿no? Es tu función en la mente con toda tu mente. O sea, yo pongo toda mi mente al servicio de la expiación. Hago una entrega total a la expiación, la acepto plenamente y sin reservas. Acepto plenamente que el Espíritu Santo opere en mí, ayudándome a sanar la mente, a perdonar. Pero es la entrega total, ¿no? Con toda tu mente. Y luego concluye la oración 10. ¿Cómo ibas a poder escapar de esa culpabilidad si dejas de cumplir tu función aquí? O sea, si yo no cumplo esa función de perdonar y perdonar y perdonar, de aceptar plenamente la expiación para mí, no, es imposible que yo pueda escapar de la culpabilidad. Por eso, recordemos el prólogo de un curso de milagros que nos dice que una vez que nosotros llegamos a este mundo de la percepción, es muy difícil de escapar de él, del mundo de la percepción, si no es con una ayuda.
y esa ayuda es el Espíritu Santo, ¿no? Eso, de eso se trata. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Ni preguntas, ni comentarios. ¿Nos quedó claro? Bueno, Muy claro, sí. Muy claro, entonces sí. vámonos con el párrafo 4. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 4? Oscar, yo lo puedo leer. Adelante, Anita, gracias. No tienes que comprender lo que es la creación para hacerlo, que tienes que hacer antes de que ese conocimiento cobre sentido para ti. Dios no rompe barreras, pues no las creó. Cuando las abandonas, desaparecen. Dios no puede fracasar, pues jamás ha fracasado en nada. Decide que Dios está en lo cierto con respecto a ti y que eres tú el que está equivocado. Él te creó de sí mismo, si bien dentro de sí mismo. Él sabe lo que eres. Recuerda que no hay alternativa a Él. No puede haber nadie, por lo tanto, que no goce de su santidad, ni nadie que no merezca su perfecto amor. No dejes de llevar a cabo tu función de amar en un lugar falto de amor que fue engendrado de las tinieblas y el engaño, pues así es como se deshacen las tinieblas y el engaño. No te falles a ti mismo, antes bien, ofrécele a Dios y a ti mismo su irreprochable Hijo, a cambio de este pequeño regalo de aprecio por su amor, Dios mismo y te intercambiará tu regalo por el suyo. Hermoso. Muchas gracias, Anita. ¿Preguntas o comentarios? A ver. Pregunta o comentarios de este párrafo 5 no 4, que nos leyó Anita. Aquí habla de la creación. Ujú. Hay una inquietud con relación a, o sea, Dios solamente creó las mentes y todo este mundo que en donde estamos prácticamente viviendo es toda la fabricación nuestra o, o cómo surgió. A ver, no logré entenderte bien la pregunta. ¿Me la puedes formular otra vez? O sea, a mí he tenido una inquietud con relación a la creación. Pues aquí hablando y tomando la palabra de la creación y que en esta semana estamos también en la oración de la creación, prácticamente en las lecciones diarias. Ujú. Sí, cierto. A mí me surge la situación de la inquietud con relación a la creación, a esto, a lo material. Esa creación prácticamente del mundo es fabricación nuestra. Así es, desde la perspectiva del curso, sí. Correcto. O O sea, sea, solamente Dios creó solamente mentes y es que, pensamientos. Inclusive nos habla del Dios solamente creó pensamientos, los pensamientos de Dios. ujú, exactamente. A ver, en el mundo, nosotros tenemos mitos de la creación y casi todas las religiones tienen un mito de la creación. Obviamente que el que más conocemos es el mito judío de la creación que está en el Génesis, ¿no? Luego el cristianismo pues se apropia de, de ese mito, que es el tema de la creación. Pero la mayoría de las religiones tienen un mito de la creación.
¿no? Incluso en el texto que yo escribo explicando ese tema especial que es la creación, hago, digamos, un análisis de la creación bíblica y de la creación en el mundo maya que está en el libro de los mayas, el Popol Vuh, ¿no? Como para mostrar, digamos, una referencia de que hay más mitos de la creación y no únicamente el jardín del Edén que nos cuenta la Biblia, ¿no? Eh, pero esos son finalmente, eh, digamos, dioses que nosotros hemos creado a nuestra imagen y semejanza y crean como nosotros creamos en este mundo, o como el curso dirá, fabricar en este mundo, ¿no? Eh, entonces es lo perfecto creando lo imperfecto, la eternidad creando el tiempo, lo inmortal creando lo mortal, ¿no? Dios que no tiene forma creando cuerpos y formas, ¿no? O sea, es lo opuesto a lo que nosotros creemos que es Dios. Entonces, como Dios creando lo contrario a lo que Él es. Ese es el mito de la creación que hay en el Génesis, ¿no? Dios creó el mundo en 7 días, entonces en la eternidad tuvo que haber creado el tiempo para que haya la secuencia de tiempo de los días, pero si la eternidad eh, entra el tiempo desaparece, ¿no? O sea, eh, pero finalmente son mitos y los mitos tienen una función que es un arquetipo para explicarse las cosas, ¿no? Pero es eso. El curso nos va a decir que finalmente lo único que Dios creó fue a su Hijo y a su semejanza, o sea, como espíritu, y eterno, inmortal, inmutable, pleno, amoroso, bueno, con todos los atributos de Dios, porque es semejante al Padre. Lo único diferente es que el Hijo no puede crear al Padre, pero lo demás tiene el mismo poder de creación. Así que Dios no creó el mundo, las formas, no creó el planeta, no creó los cuerpos, no creó nada, ¿no? Nada de lo que del mundo visible y sensible que nosotros vemos y sentimos en este mundo. Eso lo creó la mente equivocada del Hijo de Dios en el proceso de la separación. O sea, esa mente equivocada tiene un gran poder, ¿no? O sea, no, por eso nos dice que no desdeñemos el poder de la mente y el poder del ego, porque tienen poder, ¿no? Es el poder de una Correcto. mente errada, de una mente equivocada, pero tiene poder, ¿no? Entonces, este mundo lo fabricamos nosotros, no lo fabricó Dios, ¿no? Y lo dotamos de los atributos que nosotros nos dotamos a sí mismos como una manera de negar nuestra verdadera esencia como espíritu, eternos, invulnerables, inmutables, amorosos, ¿no? Creadores igual que el Padre, ¿no? Eso es la cosa. Entonces, desde la perspectiva del mundo, que es lo que entra este párrafo, y también lo que nos dicen los párrafos anteriores, la parte más metafísica, es que la creación no la podemos comprender desde la perspectiva de este mundo, de la experiencia nuestra de este mundo, desde la percepción. No la podemos comprender porque supera nuestro entendimiento. Eso es, pero nos va a decir que para el aprendizaje que estamos haciendo no necesitamos, ¿no?, comprender lo que es la creación, ¿no? Cuando la experimentemos, o sea, cuando lleguemos al estado de iluminación, cuando lleguemos al estado de la, de la inocencia, ahí sí que vamos a comprender lo que es la creación. Pero mientras estemos en este mundo donde vemos, sentimos con los ojos y con los oídos, o con el tacto, no vamos a comprender lo que es la creación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir. No tienes que comprender lo que la creación, lo que es la creación, para hacer lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Es perdonar. Entonces, para hacer lo que tienes que hacer, antes de que ese conocimiento cobre sentido para ti, el conocimiento de la creación. Para que el conocimiento de la creación tenga sentido para mí, tengo que perdonar y perdonar y perdonar hasta que yo alcance el estado de inocencia, o de no culpabilidad o de impecabilidad. Ahí es cuando yo ya estoy frente a Dios y voy a comprender lo que es la creación. Mientras tanto, desde la perspectiva de este mundo y desde mi experiencia mundana, me va a ser muy difícil comprender lo que es verdaderamente la creación.
Luego, Dios, ¿eso te queda ya claro, Vivian? Correcto, sí, me queda muy ¿Bien? claro. Estamos, bueno, porque entonces ya en la oración 2 entramos en otra cosa. Dios no rompe barreras, pues no las creó. ¿Quién creó las barreras? Pues las creamos nosotros. Nosotros creamos este mundo y creamos los cuerpos para crear una barrera frente a la verdad, frente a Dios, ¿no? Para ocultar la verdad, para ocultar nuestra verdadera realidad. Entonces, pero Dios no las creó, las creamos nosotros. Cuando las abandonas, o sea, cuando yo perdono las barreras que me he inventado, entonces estas desaparecen. Dios no puede fracasar ya que jamás ha fracasado en nada. O sea, Dios no ha fracasado en nada. Fuimos nosotros los que fracasamos inventándonos un mundo que no es real e inventándonos la separación y creyendo que estamos separados del Padre. Pero Dios no ha fracasado. Dios sigue siendo Dios y la creación sigue siendo la creación. ¿No? Todo lo demás es un sueño en mi mente, ¿no? Ya en la oración 5 nos va a decir, decide que Dios está en lo cierto con respecto a ti y que eres tú el que está equivocado. Esa es la tarea mía en este mundo, ¿no? Reconocer que Dios es la verdad, ¿no? Que Dios es el único amor, que Dios es la paz perfecta y que Dios es la dicha y la plenitud, que Dios está en el conocimiento, ¿no? Y que soy yo el que estoy equivocado. Es a partir de ahí en que yo reconozco que la verdad es Dios, es cuando yo invoco la presencia de la verdad en mí para que me guíe, para que me sane, para que me enseñe a perdonar. ¿Por qué? Porque yo estoy equivocado. Estoy equivocado a partir de la percepción. Yo estoy en el error y yo tengo que corregir el error a través del perdón. Y esa es la ayuda que yo pido. Y luego ya en la oración 6 vuelve y nos insiste en la parte metafísica que venimos hablando. Él te creó de sí mismo, o sea, Dios me creó de sí mismo, si bien dentro de sí mismo, o sea, Dios me creó dentro de su propia mente, ¿no? Si bien dentro de sí mismo es, Dios me creó de sí mismo dentro de sí mismo, o sea, dentro de su mente. Por eso es que yo no estoy separado de mi Padre, porque mi Padre y yo somos uno, porque yo estoy en la mente de Dios, no, no, mi mente no está separada de la de Dios, o sea, no hay una frontera donde dice hasta aquí llega la mente de Dios y aquí comienza la mente del Hijo. No, mi mente es una extensión de la mente del Padre. O sea, el Padre y yo somos uno. No hay dos, hay uno, ¿no? En eso consiste la no dualidad de un curso de milagros. O sea, el curso de milagros hace un ejercicio donde metafísicamente aparecen tres, que es lo que recoge la teología cristiana, ¿no? Católica, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, pero metafísicamente no hay tres, hay uno, solamente Dios, ¿no? Y su Hijo está dentro de Dios, o sea, no está separado del Padre. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Entonces el curso pues utiliza el símbolo de Jesús, utiliza el símbolo del Espíritu Santo, porque son símbolos que nos van a ayudar en ese trabajo de sanación. ¿Y por qué los utiliza? Porque nosotros los reconocemos, así los identificamos, entonces los va a utilizar. Entonces nosotros echamos mano de Jesús, echamos mano del Espíritu Santo, pero finalmente cuando ya se cumple toda la tarea, vamos a simplemente darnos cuenta que habitamos dentro de la mente de Dios y que Dios y yo somos uno porque yo estoy dentro de la mente de Dios. Pero ese ya es el proceso final. Mientras tanto, esos dos símbolos que son tan importantes, que es Jesús y el Espíritu Santo, o el Hijo y el Espíritu Santo, los vamos a utilizar porque son unos símbolos que nos convierten en unas herramientas importantes para nuestra sanación. Y recuerde que el Espíritu Santo toma todo lo que nosotros utilizamos y lo reinterpreta y lo direcciona con un solo propósito, que volvamos al Padre.
¿no? Entonces, Él te creó de sí mismo, si bien dentro de sí mismo. Él sabe lo que eres, ¿no? O sea, Dios sabe quién somos perfectamente. Él no, en eso Él no se ha equivocado ni se ha olvidado. Recuerda que no hay una alternativa a Él, o sea, no hay una alternativa a Dios. No puede haber nadie, por lo tanto, que no goce de su santidad, ni nadie que no merezca su perfecto amor. O sea, no hay una alternativa distinta a Dios y no hay ningún hermano que no pueda gozar de la santidad de Dios y que no merezca el perfecto amor de Dios, porque todos esos otros o esas otras en miles de millones que nosotros creemos ver en este mundo, todos esos son la filiación, o sea, la mente del Hijo de Dios, que creemos que nos fragmentamos en miles de millones de pedazos. Pero cuando yo estoy perdonando, estoy uniendo esos pedazos de mente en la única mente del Hijo de Dios. Eso es todo el trabajo de perdón que hacemos entre todos, ¿no? Es como llenar el rompecabezas, restablecer la unidad de nuestra mente, de la mente del Cristo que se cree separada del Padre, ¿no? No dejes de llevar a cabo tu función de amar en lugar, no dejes de llevar a cabo tu función de amar en un lugar falto de amor que fue engendrado de las tinieblas y el engaño. ¿Qué es lo que nos quiere decir? No dejes de llevar a cabo tu función de amar y de perdonar en un mundo falto de amor que fue engendrado de las tinieblas y el engaño. O sea, este mundo fue engendrado en la oscuridad y el engaño, ¿cuál? El que nosotros mismos nos engañamos. Nosotros mismos nos echamos el cuento, nos mentimos, ¿no? Y creamos un mundo falto de amor. Pero en la medida que perdonamos, pues hacemos a un lado o deshacemos las tinieblas y el engaño y dotamos este mundo de amor. Y en la medida en que lo dotamos de amor, pues accedemos a lo que el curso va a llamar el mundo verdadero o el mundo sanado y perdonado o el mundo feliz, que es la antesala al cielo. Pues así es como se deshacen las tinieblas y el engaño. O sea, ¿cómo deshago las tinieblas y el engaño? Cumpliendo mi función de amar y de perdonar. No hay otra manera. Solamente amando y perdonando es que deshago las tinieblas y el engaño. O sea, deshago este mundo falso. No te falles a ti mismo. O sea, Dios no se ha fallado a sí mismo. Soy yo el que me falla a sí mismo soñando separándome del Padre. Entonces, no te falles a ti mismo. ¿Cómo hago para no fallarme a mí mismo? Pues perdonando. Antes bien, ofrécele a Dios y a ti mismo su irreprochable Hijo. O sea, en vez de fallarme a mí mismo, yo lo que voy a hacer es me ofrezco a Dios, me entrego a Dios y también le entrego a Dios su irreprochable Hijo, su inocente Hijo, su impecable Hijo. O sea, le digo, Padre, este es tu Hijo inocente y puro, ¿no? Lo estoy reconociendo y me estoy reconociendo en él, ¿no? Ya la oración 12 entonces nos dice, a cambio de este pequeño regalo de aprecio por su amor, ¿cuál es ese pequeño regalo de aprecio por el amor de Dios? ¿No? ¿Cuál es ese pequeño, a cambio de ese pequeño regalo? ¿Cuál? Pues deshacer en las tinieblas el engaño, o sea, perdonar. A cambio de ese pequeño regalo de aprecio por su amor, Dios mismo intercambiará su regalo por el suyo, o sea, Dios mismo intercambia su amor por su amor. Dios mismo se da a sí mismo nuevamente. ¿Estamos? ¿Nos queda pregunta o comentarios o alguna duda a este párrafo 4? Está muy claro todo. ¿Sí, muy claro? Sí. Bueno, entonces vámonos con el 5. ¿Quién nos colabora con el párrafo 5? Si Yo quiere puedo yo volver a le... leer. Ah, Bueno, ok.
Bueno, entonces Yo, la una hace el 5 y la otra hace el 6. yo hago el Para 5, que no haya Oscar. peleas. Listo. Yo leo el 5. Antes de Bueno, tomar cualquier decisión por tu cuenta, recuerda que ya has decidido ir en contra de tu función en el cielo. Luego reflexiona detenidamente acerca de si quieres tomar decisiones aquí. Tu única función aquí es decidir en contra de decidir qué es lo que quieres, reconociendo que no lo sabes. ¿Cómo ibas a poder entonces decidir qué es lo que debes hacer? Deja todas las decisiones en manos de uno que habla por Dios y a favor de tu función, tal como Él la conoce. De este modo, Él te enseñará a eliminar la tremenda carga que te has echado encima al no amar al Hijo de Dios y al tratar de enseñarle culpa en vez de amor. Abandona ese frenético y demente afán que te priva del gozo de vivir con tu Dios y Padre y de despertar felizmente a su amor y a su santidad, los cuales conjuntamente constituyen lo que es verdad en ti y hacen que seas uno con Él. muchas gracias, Fanny. Gracias, Pregunta Oscar. o Muy bonito comentario a este este párrafo. párrafo 5. Nos reitera la función que debemos cumplir, que es el del perdón en todo momento. Y eso también aparece en varias lecciones de un curso de milagros, ¿no? Mi única función, Funciones, ¿no? sí. Cumplir mi única función. Bueno, aparece con varios nombres, pero finalmente es cumplir mi función de perdonar a este mundo, ¿no? Y ¿Alguien otra es, más? sí, y otra es muy importante, decide siempre de acuerdo con el maestro adecuado. Exactamente, exactamente, Anita. Siempre elegir el maestro adecuado, ¿no? Y nunca decidir por mi cuenta, porque cuando decido por mi cuenta, elijo al maestro equivocado, o sea, elijo al ego. ¿Alguien más? Ujú. Bueno, entonces, si nadie más lo repasamos. Antes de tomar cualquier decisión por tu cuenta, o sea, cuando yo tomo decisiones por mi cuenta, las estoy tomando desde el ego y serán decisiones equivocadas. Entonces, antes de tomar cualquier decisión por tu cuenta, recuerda que ya has decidido ir en contra de tu función en el cielo. O sea, antes de que tome cualquier decisión por mi cuenta en este mundo, recuerda que yo ya tomé una decisión en contra mía en el cielo, o sea, separarme del Padre. Luego reflexiona detenidamente acerca de si quieres tomar decisiones aquí. O sea, si ya tomé una decisión equivocada en el cielo, que fue separarme del Padre, entonces, antes de tomar cualquier decisión en el mundo, yo debo recordar que ya tomé una decisión errada en el cielo, ¿no? Y entonces, eso me llama a reflexionar si yo quiero tomar decisiones por mi cuenta aquí en este mundo, o sea, tomar decisiones de la mano del ego. Tu única función aquí es decidir en contra de decidir qué es lo que quieres, reconociendo que no lo sabes. O sea, mi única función aquí es decidir contra lo que yo ya decidí equivocadamente. O sea, decidir en contra de mi propio error principal de la separación, reconociendo que no lo sabes. ¿Y por qué digo que no lo sé? Porque yo al tomar la decisión de separarme del Padre en el cielo, renuncié al conocimiento, renuncié a esa sabiduría todo abarcante que es propia del Espíritu en el cielo. Y lo que me inventé es la percepción, que es muy limitada. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Reconocer que no sé.
O sea, no asumir que sé, porque si yo asumo que sé, el que cree que sabe es el ego. Pero cuando yo reconozco que no sé, entonces me abro para que el Espíritu Santo me enseñe, ¿no? Recuerda esa famosa frase de Sócrates, solo sé que nada sé. Cuando digo solo sé que nada sé, me estoy abriendo a aprender. Cuando digo que sé y que ya lo sé todo, pues he cerrado las puertas del aprendizaje. Y entonces lo que he hecho es que me he encerrado en mi propio ego y no me doy la oportunidad de aprender. ¿Cómo ibas a poder entonces decidir qué es lo que debes hacer? O sea, ¿cómo voy a poder entonces decidir qué es lo que debo hacer? Si creo que lo sé todo, entonces no voy a poder decidir qué es lo que debo hacer. Pero si yo reconozco que no sé y pido ayuda, entonces esa ayuda viene a mí. Por eso ya, entonces ya en la oración 4 nos va a decir, deja todas las decisiones en manos de uno en mayúscula que habla por Dios. O sea, deja todas las decisiones en manos del Espíritu Santo que habla por Dios. Y a favor de tu función tal como Él la conoce. O sea, deja todas las decisiones en manos del Espíritu Santo que habla por Dios y a favor de tu función tal como Dios la conoce, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre preguntémosle al Espíritu Santo. Cualquier decisión que vayamos a tomar, cualquier tema, no importa el tema, siempre le consultamos al Espíritu Santo y dejamos que Él decida por nosotros. De ese modo, Él te enseñará a eliminar la tremenda carga que te has echado encima al no amar al Hijo de Dios y al tratar de enseñarle culpa en vez de amor. O sea, cuando yo dejo todo en manos del Espíritu Santo, me quito de encima esa tremenda carga, ¿no? De haber renunciado al amor, de haber, no, de haber querido no amar al Hijo de Dios, o sea, condenarlo y atacarlo, ¿no? Y de tratar de enseñarle culpa a mis hermanos en vez de amor. Si yo dejo que sea el Espíritu Santo el que decide por mí, entonces yo me libero de esa tremenda carga. Abandona ese frenético y demente afán que te priva del gozo de vivir con tu Dios y Padre y de despertar felizmente a su amor y a su santidad, los cuales conjuntamente constituyen lo que es verdad en ti y hacen que seas uno con Él. O sea, si yo abandono ese frenético y demente afán, no, que me priva del gozo de vivir con Dios. ¿Y cuál es ese frenético y demente afán? Pues, o creer que tengo la razón, creer que yo sé, creer que puedo decidir por mi cuenta, o sea, en la mano del ego. Y eso me priva de vivir con Dios, mi Padre, y despertar felizmente a su amor y a su santidad. Solamente cuando yo renuncio a creer que sé, pido la ayuda del Espíritu Santo y perdono, es que voy a poder vivir en Dios, ¿no? Y despertar felizmente a su amor y su santidad, los cuales conjuntamente, el amor y la santidad de Dios, los cuales conjuntamente constituye lo que es verdad en ti, o sea, el amor y la santidad de Dios constituye lo que es verdad en mí y hacen que yo sea uno con Él, o sea, con Dios. O sea, el amor, si yo permito que el Espíritu Santo me guíe, decida por mí, me enseña a perdonar, entonces voy a experimentar el gozo de vivir con Dios, voy a despertar en su amor y su santidad, que son la verdad en mí y lo que me permite ser uno con Dios. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta o comentario sobre ese párrafo 5?
Ni preguntas, ni comentarios. Bueno, vámonos entonces con el párrafo 6. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 6? ¿Quién había dicho que lo leía? Vivian. Yo, Lucía. Bueno, Lucía. adelante. El párrafo 6. Una vez que has aprendido a decidir con Dios, tomar decisiones se vuelven algo tan fácil y natural como respirar. No requiere ningún esfuerzo y se te conducirá tan tiernamente como si te estuviesen llevando en brazos por un plácido sendero en un día de verano. Decidir parecer ser algo difícil debido únicamente a su propia volición. El Espíritu Santo no se demorará en contestar cada pregunta que le hagas con respecto a lo que debes hacer. Él lo sabe y Él te lo dirá y luego lo hará por ti. Y tú que estás cansado, verás que ello es más reparador que dormir, pues puedes llevar tu culpabilidad a tus sueños, pero no ahí. Muchas gracias, Lucía. ¿Preguntas o comentarios? Ni O sea, preguntas, ni... nos reiteran la necesidad de que todos se lo estemos preguntando al Espíritu Santo y Él nos responderá. Ahora es necesario estar atentos a todo momento en donde Él nos dé la respuesta y a veces no la escuchamos. Exactamente. Este es un tema que se preguntó la semana pasada, creo que fue Juki y Vivian, creo, que decían que no escuchaban la voz del Espíritu Santo que habla por Dios y que cómo hacían para escucharla, ¿no? Entonces aquí nos va a reiterar nuevamente eso. Ya lo vamos a ver con calma. ¿Alguna otra pregunta, un comentario? Yo recuerdo, Oscar, que, porque yo también muchas veces me he preguntado y he escuchado cómo es la voz del Espíritu Santo, cómo hago para escuchar al Espíritu Santo. Y recuerdo que creo que es en el texto que dice que si tú no escuchas al Espíritu Santo es porque has decidido no escucharlo. Ujú. ¡Wow! Es Mm, decir, parece que el Espíritu Santo no nos habla, pero somos nosotros los que no lo escuchamos porque tenemos miedo de lo que nos va a ujú. decir. Y si Sí. me dice algo que no coincide con mi volición, como dice aquí, no sé por qué uso ese término volición en vez de voluntad, pero bueno, creo no lo había leído nunca ese término en el texto. Es una forma de decir voluntad. Tu Mm. propia tu propia volición que es tu propia voluntad. Mm. Sí, sí, yo le pregunto algo al Espíritu Santo y yo ya sé qué quiero que me responda. Resulta que no me responde eso. ¡Wow! Ah, sí, desde el ego queremos condicionar la respuesta. Hay una maestra espiritual del siglo XIX, Madame Blavatsky, que escribió un libro con un título maravilloso que casi que tiene que ver con este tema, ¿no? La voz del silencio. ¿Ves? O sea, aprender a escuchar el silencio. Y eso es lo que nos cuesta, porque como la mente nuestra nunca se aquieta, ¿no? Es como un mono saltarín. eh, Siempre se nos atraviesan pensamientos aquí y allá. Cuando intentamos meditar, se nos siguen atravesando pensamientos aquí y allá. Entonces, aquietar la mente y ponerla en blanco es toda una conquista. O sea, en un estado de No es fácil. meditación, lograr, aunque sea 30 segundos o un Es muy minuto duro. de quietud total Es en muy la difícil. mente, eso ya Es es difícil. un logro. Que después debemos tratar de extender lo que más podamos. ¿Sí? Entonces, como el que siempre habla es el ego y es una voz estridente, nos cuesta mucho acceder a un estado de silencio profundo.
para poder escuchar la voz que habla por Dios. Esa es como la gran dificultad. Por eso lo que nos dijo Elida, has decidido no escuchar al Espíritu Santo. ¿Es por qué? Porque el ego está todavía al frente. Aquietar la mente es una de las tareas más difíciles. De ahí que todas las lecciones siempre utilizan aquieta tu mente, ¿no? Ponte muy quedo, entra en silencio, cierra los ojos, dispón de varios minutos de quietud y silencio, ¿no? Es algo que tenemos que practicar y practicar, pero en la medida que perdonamos y perdonamos, entonces van a emerger menos pensamientos conflictivos en nuestra mente. O sea, en la medida que vamos sanando la mente, van apareciendo menos pensamientos, digamos, locos o dementes saltando dentro de nuestra mente. En otras tradiciones espirituales hacen muchas prácticas para hacer eso. Entonces, cantan mantras, ¿no? Hacen técnicas de respiración, ¿no? Y muchas otras actividades, hacen rituales, bueno, hacen entregas, ofrendas, etcétera, para llegar a un estado de quietud mental, ¿ves? De quietud mental y luego hacen las meditaciones. En el curso de milagros eh, hace un camino como distinto, es perdonar y perdonar, es perdonar todos esos pensamientos, digamos, dementes en nosotros, todos esos pensamientos falsos, y en la medida que vamos perdonando y perdonando, vamos adquiriendo algo de paz mental en nosotros, y cuando nos aquietamos, pues va a ser más fácil meditar en la medida en que hay menos pensamientos perturbadores. Pero eso es un proceso también, ¿no? Tenemos que entenderlo así. Por eso no es que yo hago la primera vez el libro de ejercicio y ya quedé diplomado y quedé listo. Realmente no. Ya cuando uno lo hace por segunda vez se da cuenta que no lo practicó bien y ni siquiera lo comprendió bien. Y en la medida que lo va repitiendo, como que va comprendiendo más cosas y va teniendo más experiencias. Aquietar la mente es lo más difícil, ¿no? El gran yogi Patanjali hace más de 2500 años, cuando escribió uno de los principales tratados de yoga, que eran los Yoga Sutras, que eran como 256 aforismos. El segundo aforismo, el segundo sutra, dice, yoga es aquietar la mente. O sea, si usted logra aquietar la mente, estás en yoga. Si usted no logra aquietar la mente, no estás en yoga, ¿no? O sea, si no logra aquietar la mente, no escucha la voz que habla por Dios, ¿no? Eso es el tema. Entonces, llegar a ese estado, entendamos lo que es un proceso, pero que lo podemos ir cultivando y trabajando en la medida que perdonamos y sanamos, y vamos adquiriendo mayores estados de quietud, de paz y de silencio interior. Bueno, ¿alguna pregunta más? Entonces, si no la hay, repasemos este párrafo 6. Una vez que has aprendido a decidir con Dios, tomar decisiones se vuelve algo tan fácil y natural como respirar, ¿no? ¿Recuerdan lo que les comenté al principio de Maharshi? La diferencia entre meditación y samadhi, o entre meditación e iluminación. Una vez que has aprendido a meditar, ¿no? Tomar decisiones con el espíritu o con la conciencia superior se vuelve natural como respirar, no requiere esfuerzo. O sea, una vez que estás en samadhi, no requieres esfuerzo. Mientras tanto, hay un esfuerzo, el aprendizaje, el aprender a meditar, ¿no? En este caso, aprender a decidir con Dios. ¿Y cómo aprendo a decidir con Dios? Consultando siempre al Espíritu Santo, invocando su presencia, pidiéndole su consejo, ¿no? Y lo vuelvo una práctica día tras día, a tal punto que la vuelvo mi única práctica
y entonces ya lo vuelvo automático en mí. Y cuando eso se vuelve automático en mí, entonces ya será fácil y natural como respirar. Pero tenemos que llegar a ese estado. Si alcanzamos ese estado que nos dice la oración 2, no requiere ningún esfuerzo y se te conducirá tan tiernamente como si te estuvieran llevando en brazos por un plácido sendero en un día de verano. O sea, estoy recorriendo un campo florido, ¿no? De una manera tierna y dulce, sin ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque estoy decidiendo siempre de la mano de Dios, de la mano del amor. Estoy viendo todo desde el amor, desde la visión del amor. Todo lo contemplo desde el amor y nada más desde el amor. Y entonces todo será natural como respirar, ¿no? Decidir parece ser algo difícil únicamente a tu propia volición. O sea, decidir parece ser algo difícil debido únicamente a mi propia voluntad. ¿Y cuál es mi propia voluntad? Pues la voluntad del ego, la voluntad de la separación, ¿no? Por eso es que nos parece difícil. Ya la oración 4 nos va a decir, el Espíritu Santo no se demorará en contestar cada pregunta que le hagas con respecto a lo que debes hacer. O sea, siempre que le preguntamos al Espíritu Santo, él nos va a contestar y nos dice en la oración 5 y 6, Él lo sabe y te lo dirá y luego lo hará por ti. O sea, Él sabe qué es lo que necesitamos, Él nos lo va a comunicar y Él lo va a hacer por mí. No, no el Espíritu Santo como una entidad aparte en mí, sino el Espíritu Santo, que es la parte amorosa dentro de mi mente, lo va a hacer por mí. Pero tengo que permitir que el amor actúe en mí y tengo que, obviamente, hacer a un lado el ego. Y tú que estás cansado, verás que ello es más reparador que dormir. O sea, si yo me quito la carga de tener que decidir y asumir las consecuencias de mis decisiones falsas, ¿no? Entonces tú que estás cansado, verás que ello es más reparador que dormir. ¿Por qué? Porque me libero las cargas de la culpa. Pues, pues, ¿por qué? Porque todas las decisiones las dejé en manos de Dios, las dejé en manos del Espíritu Santo. Pues puedes llevar tu culpabilidad a tus sueños, o sea, toda esa culpabilidad la llevo a mis sueños, ¿no? Para que sean sanados y perdonados. Pero no hay, o sea, no las dejo en los sueños, las llevo ahí para examinarlas, perdonarlas y deshacerlas. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Nota de pie de página? ¿Fe de Muy ratas? claro, muy Muy bonito claro, Bueno, entonces muy vámonos con claro. las 7 a ver si terminamos si lo alcanzamos a terminar hoy. No, no alcanzamos. ¿No alcanzamos? Es muy largo. Nos falta 7, 8, 9 y 10. Nos faltan 9 y 10. No, 4 párrafos. Bueno, entonces tocaría hagámosle el rápido. 7 y dejamos los otros para la otra semana o dejamos ahora para la otra semana. Ustedes deciden. Y dejamos del 7 al 10 para la otra semana. Sí, correcto. podría ser. Porque vimos hasta el 6. Correcto. ¿Vimos hasta el 6? Hasta el 6. Sí. Sí, correcto. Hasta el 6. Está Sí, bien, que sí. Oscar le queda perfecto. Entonces dejémoslo hasta hoy, hasta el 6 y la otra semana terminamos El 7 Del al 7 al 10. 10. este subtítulo 7 al 10 que tiene, digamos, mucha metafísica. Pero es que está muy bien explicado y eso me parece chévere. Sí, lo importante es que lo comprendamos, ¿no? Sí, claro, total. Pero sí Entonces, necesitamos una especie como para dilucidarlo. no tenemos afán, nos detenemos Sí, el tiempo que sea exactamente. necesario en el Para poder párrafo o en la dilucidar. oración que sea. Sí, ¿Mm? sí, 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 sí. Gracias, Bueno, Oscar. entonces Gracias a quedemos todas y así. a todos.
Entonces, muchas gracias a todas y todos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la otra A ti, semana Oscar, muchas y gracias. terminamos Bueno, el título de la gracias, media Oscar. clase. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Chao a Chao, todos. chao, 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 chao. chao. Gracias. Buenas a todos. Muchas gracias. Bueno, adiós.